me gustaría pediros es, así de primera, vamos a empezar ya, de primera, que podáis hacer una pequeña presentación, también para que la gente que nos conozca pueda situar, sobre todo que también que vean que soy especialista en este tema de las enfermedades raras y en especial el síndrome X frágil, ¿vale? Para poder ponernos un poco en presentación y podemos empezar, ¿vale? Bien. Vale. Tú, David. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, mi nombre es David Agut, soy el presidente de la Asociación X Frágil Argentina. Álvaro Agut es una asociación sin fines de lucro. Nos dedicamos a concienciar y a hacer visual el síndrome X frágil en todo lo que es Argentina. Intentamos ir a instituciones, universidades. La verdad es que donde nos brindan un lugar para poder poder explicar qué es esta patología que mucha gente desconoce. Sinceramente es algo que desgraciadamente en lo que es Sudamérica y Latinoamérica está muy desconocida. Hay muy poquitas asociaciones, muy poquitas. Aquí en Argentina, por ejemplo, hay 2, en Brasil hay 1, o sea, hay mucho trabajo por hacer, esa es una realidad, o mucha pasión, ¿no? Cada uno que lo diga como uno quiera. Y bueno, aparte de hacer visual este síndrome, otra de las cosas que hacemos es el acompañamiento a muchos padres que nos llaman a la asociación, porque hay muchos padres que desde que reciben el diagnóstico hasta que arrancan con las terapias de estimulación, pues bueno, como llamamos, lleva una cosa que se llama el duelo, ¿no? El famoso duelo, que es ese momento de recibir el diagnóstico hasta que los padres se ven listos y preparados con lo que es la estimulación temprana. Muy bien, muchas gracias, David. Si quieres empezar tú, seguir tú, Julio. Vale. Bueno, pues mi nombre es Julio Rodríguez. Yo trabajo en genética clínica, en diagnóstico genético, en la Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica, en Santiago de Compostela, España. Bueno, y bueno, pues soy biólogo, doctor en medicina molecular y genética. He trabajado toda mi vida, he hecho la tesis en enfermedades genéticas, siempre enfermedades, en enfermedades genéticas raras. Luego he trabajado en genética de enfermedades psiquiátricas también, en investigación. Y después me he pasado al diagnóstico genético, que es puramente clínico. Es decir, trabajamos para el Servicio Gallego de Salud, el Sergas, y hacemos pues los estudios genéticos todos que se solicitan en clínica. O sea, es una genética asistencial. Y bueno, dentro de todo lo que hago yo, porque la verdad aquí, bueno, en España no somos especialistas en genética porque no existe la especialidad en genética, pero bueno, somos genetistas clínicos, lo que nos hacemos en la genética asistencial, hacemos un poco de todo, de todas las patologías genéticas que hay. Es cierto que hay gente que se especializa un poco más en otras, pero bueno, al final haces genética clínica, genética asistencial y un poco lo que el servicio demanda, ¿sabes? Pues a lo mejor es lo que más haces. Entonces, pero bueno, yo de parte de las cosas que hago neuropediatría. Y bueno, ahí sé dónde entraría el síndrome de X frágil. Y bueno, dentro de las técnicas genéticas, o sea, se hace NGS, o sea, la Next Generation Sequencing, y bueno, pero también se hace genética clásica, secuenciación Sanger, bueno, digo, y por ejemplo, en el caso de X frágil se hace análisis de fragmentos, no es es que digo la Next Generation Sequencing porque es ahora la que está más en boga y la que todo el mundo se hace un montón de estudios y un montón de patologías, pero bueno, se hace en un laboratorio de genética clínica asistencial, se hace un poco de toda la genética, desde la más clásica que se hacía ya en los años 80 hasta la más vanguardista, que es ahora, que es el genoma completo y el exoma completo, y ahora estamos entrando, por ejemplo, en hacer en asistencial el genoma completo de rutina, pero bueno, aún se hace como máximo el exoma completo. Y bueno, y dentro de eso, dentro de la neuropediatría, pues entra también el síndrome de X frágil, aunque después también está la parte
que no sé si lo veremos o si estará a tiempo en adultos, bueno, que también tienen problemas con la neurología de adultos, con ataxias y problemas de temblor. Bueno, tocaremos todos estos temas de lo denso que es luego el fenotipo del X frágil, porque la mutación de X frágil puede provocar el X frágil, pero después también tiene otros problemas cuando no tiene la mutación completa, pero bueno, en adultos, en mujeres, con fallo ovárico y en hombres con las ataxias y tal. Bueno, vamos, que es una patología genética con compleja expresividad variable en ese gen en concreto, que tiene un montón de cosas. Y bueno, pero bueno, básicamente lo más importante es el X frágil. Bueno, que me estoy liando mucho porque me estoy enrollando, pero bueno, básicamente que yo soy genetista clínico y que trabajo en Galicia y en el Servicio Gallego de Salud y que es genética asistencial. Y que bueno, que dentro de todo lo que hacemos está también el síndrome de X frágil. Perfecto, eso sí que es verdad que es una patología muy amplia. Luego en adultos tienes, como has dicho, lo del fallo ovárico y todo eso. A ver si podemos por lo menos dar algunas pinceladas, aparte de no comentar o tratar todo lo que es a fondo, pero intentar dar algunas pinceladas. También me alegra mucho ver a Carolina Boza, que tiene allí un chiquillo pequeño, y luego por ahí he visto otro chiquillo. Nada, bienvenida. Laura, bienvenido a vuestro hijo. Un placer teneros aquí. Gracias. Un placer. Hola, Bauti. Hola, un placer. Hola a todos. Acá tenemos a Juan Gabriel, que 17 años y medio. Hola, Juan. Hola. Hola. Y bueno, nada, él se los presentaba. Un placer. Bueno, pues sigue tú, Manuel, y ya Sí. comenzamos. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Al principio me pareció, aquí estamos en verano, en playa, vacaciones, me pareció una fecha un poco curiosa, pero bueno, siempre es un placer poder intentar echar una mano como sea, ¿no? Lógicamente, el peso de investigación de Julio es importantísimo en este tema, porque yo, bueno, aparte de estudiar psicología y educación social y criminología, pues hace ya 13 o 14 años, Juan Carrión, el presidente de FEDER y de Genes, pues empecé con él a trabajar a raíz de la muerte de su hija en ALIP, en lipodistrofia, y no siendo psicólogo clínico, sino educativo y acompañamiento, que habéis hablado algo por ahí, me parece importantísimo el acompañamiento antes, pre, post y durante el diagnóstico, y luego después los objetivos terapéuticos que nos marquemos. Estos 13 años me han servido, como digo yo, a maestro de nada y mirar todo y obrero de todo, porque llegan muchos casos. Tenemos grupo de epilepsia, tenemos grupo de autismo, tenemos grupos de atención temprana, X frágil, pero es cierto que X frágil le tengo como un cariño especial, porque cuando yo empecé en Totana desplazándome allí, ahora estamos en el centro de Murcia, aquí, Pilar Bernal, pues en ese primer centro hubo muchos casos de X frágil. Lógicamente yo no había abordado el tema de las enfermedades raras y bueno, si yo no lo había abordado, imaginaros la labor que tuvimos que hacer con los maestros y profesores que no tenían ni idea de lo que le pasaba a ese niño, a esa niña, y entonces estuvimos hasta haciendo formación en diferentes colegios y demás. Para mí pues es algo especial porque al día de hoy todavía hacemos un seguimiento, incluso una chica desde entonces, llevará 8 o 9 años y no quiere dejar el centro y hoy pues lo primero quiero empezar diciendo que a pesar de la discapacidad intelectual leve, a pesar de todos los riesgos que ha tenido su formación, pues hoy está trabajando de educación infantil y es como un logro cuando lo ves, dices, bueno, estas personas hace años nadie apostaba por ellos, nadie los tenía en cuenta, nadie abordaba el tema, ¿no? Entonces empezar por ahí, por un poco la satisfacción que tenemos cuando acompañamos a los familiares, a los niños de todo tipo de enfermedades raras en este centro. Sí es cierto, y como digo yo, al no ser clínico, a mí de alguna forma no es la importancia del diagnóstico, sino la sintomatología, es decir, porque siempre afecta a la emoción, siempre afecta a la conducta, siempre afecta al pensamiento, las tres cosas a la vez, escolarmente, lógicamente. Y entonces, pues siempre hay algo que se puede intervenir para mejorar con diferentes programas psicológicos educativos, con programas de los diferentes servicios del centro, con logopedia, estimulación cognitiva, autonomía personal. Bueno, todos estos servicios
hacen que una persona que inicialmente, tanto él como los padres, niño o niña, pues pueden llegar perdidos, no saben dónde acudir, dónde tal, y entonces encuentran aquí la asociación, encuentran los grupos de padre y de trabajo y sobre todo los diferentes servicios terapéuticos e intervenciones. Entonces yo quería empezar por eso, decir que es un honor estar aquí. Yo nunca me he visto en estos, y este año llevo 2 o 3, ¿no? Nunca me he visto en estos berenjenales, como decimos por aquí, pero bueno, la verdad es que es una satisfacción, pues bueno, si puedo aportar algo, pues genial en ese sentido. Y siempre, ya os digo, pues intentamos tener unos objetivos terapéuticos, trabajarlos y bueno, diferentes terapias y técnicas para mejorar la calidad, al final la calidad de tanto las familias como los usuarios. Genial, Manuel, muchísimas gracias. Comentar también que al final el día hemos elegido el día de hoy porque hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome X Frágil, ¿no? Entonces, hemos querido aprovechar también esta ocasión y hablándolo con David, ¿no? Qué mejor día que celebrarlo hoy, ¿no? El Día Internacional de esta enfermedad para poder darla a conocer lo máximo posible, ¿vale? Lo sabía, pero como fue hace 2 meses o así, cuando conectaba, digo, madre mía, en Murcia, 40 grados, julio, pues era un poco como digo, bueno, pero de verdad un placer, un placer. Sí, aquí, que podáis contar conmigo. Aquí es cierto que hace mucho calor. También comentaros que, bueno, para todos los que estáis en la reunión, se os está dejando en el chat las diferentes webs de genes, de X Frágil Argentina, ¿vale? Para que si queréis echarle un vistazo el perfil de Julio, ¿vale? Pues si queréis conocer más, si queréis el día de mañana contactar o lo que sea, pues que tenéis la información en el chat, ¿vale? Y bueno, viendo que al final, para empezar la charla, ¿no? Vemos que el síndrome X frágil es una enfermedad rara, ¿no? Entonces, pues vamos primero a nombrar esto y a darle una definición, ¿no? Porque una enfermedad rara exactamente qué es lo que se denomina, ¿no? Cuando pasamos de una enfermedad normal o una enfermedad común a denominarla una enfermedad rara, ¿no? Julio, si quiere empezar. Julio, el micrófono. No se te oye, Julio. Perdón, lo tenía desactivado. Mira, bueno, al final, como su propio nombre indica, una enfermedad rara, pues una enfermedad poco común, pero el criterio, el punto de corte donde se pone que es una enfermedad poco común, la frecuencia de la población o la prevalencia, pues varía en diferentes países, ¿no? Pero bueno, más o menos es cuando una enfermedad o una patología o un trastorno afecta a menos de 1 de cada 2.000. Cada 2.000, ¿no? Más o menos. Sí. Y entonces eso es lo que se denomina una enfermedad rara. Y lo que pasa con las enfermedades raras es que el 80-90% tiene un origen genético, una causa genética. Y bueno, esa es la importancia de la genética en el tema de las enfermedades raras, porque como bien ha dicho, bueno, Manuel, ¿no? Porque te veo ahí como Charo, Manuel. El tema de la atención temprana, por ejemplo, es muy importante en este tipo de patologías, en X frágil, por ejemplo, y entonces un diagnóstico genético que se haga rápido, pues no sé si podremos hablar de esto más adelante, pero bueno, en caso de síndrome de X frágil incluso se había hablado de hacer cribados, como se puede hacer ahora en los neonatales, pero bueno, al final las enfermedades raras, como su propio nombre indica, son raras, pues a los sistemas de salud les cuesta hacer esto porque afectan a muy poca gente. Y entonces, pero hacer este diagnóstico genético temprano es muy importante en este tipo de trastornos como el X frágil, porque cuanto antes empieces la atención temprana psicológica, por ejemplo, pues mucho mejor va a ser la evolución del paciente. Y bueno, simplemente un poco decir eso. Después el problema que hay con las enfermedades raras es también lo de que no se hace mucha investigación de ellas porque afectan a poca gente, las farmacéuticas no le interesa desarrollar medicamentos porque afectan a poca gente. Todo esto que está en torno al tema de las enfermedades raras, por eso son muy importantes las asociaciones de pacientes de este tipo de enfermedades, como bien dijo Manuel, FEDER en España, pero bueno, hay un montón de ellas
propiamente de X frágil, de ciliopatías, de síndromes específicos, porque son enfermedades que están un poco apartadas de lo que es los sistemas de salud por culpa de esto, por culpa de que su prevalencia es muy baja. Y como he dicho antes, más o menos haciendo una media de todos los países, aunque cada uno tiene sus criterios, está en torno a menos de 1 en 2.000 personas. Y bueno, nada más que decir, simplemente es eso, que se definen por la frecuencia y luego por la prevalencia que hay en la población y luego porque casi todas tienen una causa genética. Eso es. Muy bien, muy bien. Entonces, ponemos en un contexto, ¿no?, de que el síndrome frágil es una enfermedad rara, poco común, luego una enfermedad genética y una enfermedad hereditaria, ¿no?, que se hereda de una generación a otra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista genético, ¿cuál sería la mutación? ¿Qué es lo que realmente ocurre en una persona o en un ser humano, ¿no?, tanto chico o chica, que tenga o que esté afectada por esta enfermedad? Sí, aquí hay que distinguir un poco entre lo que es enfermedad genética y enfermedad hereditaria. O sea, porque enfermedad genética es que tiene una causa genética y hereditaria es que, además de ser genética, es heredada. ¿Entiendes? Entonces, aquí, en el caso del síndrome de X frágil, es el trastorno que provoca un retraso mental hereditario más frecuente. Esto, a ver si lo doy explicado. Tú puedes tener, o sea, puedes no haber heredado la causa genética de tus padres, pero ser una causa genética. Quiere decir, porque esa causa genética ha surgido en el momento de la unión de óvulo y espermatozoide, en el desarrollo del embrión. Estos son los que se llaman variantes genéticas de novo. Se llaman, no son heredadas de los padres no las tienen, pero sí que es causa genética, pero son variantes de novo. En el caso del síndrome de X frágil, es heredada. Y es heredada, lo que pasa es que tiene un tipo de herencia peculiar, que es un tipo de herencia ligada al cromosoma X, pero que las mujeres pueden no padecerla. O sea, siempre se hereda del padre, pero el padre sí que tendría el trastorno. Pero en el caso de la mujer puede ser que no tenga el trastorno y sin embargo, en su hijo varón sí. Esto voy a explicar por qué. Y bueno, puede ser por dos causas. Entonces, en el caso del síndrome de X frágil en concreto, la causa genética es bien conocida y de hecho es una variante genética que se produce, una mutación que se produce en el cromosoma FMR1 que se encuentra en el brazo largo en el gen FMR1 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, concretamente en la región XQ27.3, y esto se llama frágil porque realmente se ve citogenéticamente, o sea, tú ves el cromosoma y se ve un adelgazamiento en la parte final del cromosoma. Entonces, por eso se llama frágil, porque parece que se va a romper. Esto es curioso porque es una mutación que afecta a un solo gen, pero la puedes ver citogenéticamente. Esto no suele pasar. Y entonces lo que pasa aquí es que hay una zona los genes tienen una parte que se expresa y que se traduce a proteínas y tienen otro montón de información, otra parte muy grande que son zonas intergénicas y zonas que no se traducen, o sea, que no pasan a proteínas. Vale, ahora que, por ejemplo, con el coronavirus, que estamos todos muy de acuerdo, muy al tanto de lo que es un RNA, ¿no? Mensajero, bueno, pues nosotros tenemos el gen y luego pasa a RNA y entonces hay cachos que se quitan y otros que se quedan, ¿no? Entonces hay una parte del gen que se traduce y otra que no. En el caso del gen FMR1 del síndrome de X frágil, la mutación se encuentra en una zona que no se traduce, se llama la 5'UTR. Y lo que pasa en esta zona es que hay unos tripletes, o sea, los genes son, bueno, para hacer el símil que se hace siempre, ¿no? Como si fuera una frase de un libro, ¿no? Hecho por letras, y hay como 3 letras que se repiten varias veces, ¿vale? Esas 3 letras son CGG y se repiten varias veces. Todos tenemos esas repeticiones, ¿no? Lo que pasa es que el número de repeticiones, cuando van de 0 a 55, no pasa nada. O sea, cuando tenemos ese triplete CGG repetido hasta 55 veces, no pasa nada. Cuando lo tenemos
de 55 a 200 es lo que se llama una premutación, que bueno, lo explicaré más adelante cuál es el problema con esto. Esto se une con lo del tema de los problemas en adulto, ¿no? Pero ahora centrándonos en X frágil, de 55 a 200 no hay ningún problema para el individuo que lo porta. Pero ahora vamos a ver que sí que puede haber problemas en los hijos. Entonces, de 55 a 200 se llama premutación. Y cuando pasa de 200 es cuando tenemos la patología. Diréis vosotros, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué este tema cuantitativo? Esto es porque cuando pasa de 200, ese gen se metila. Se metila, se le unen literalmente, o sea, grupos metilo de química, o sea, grupos metilo, se le unen y entonces se silencia el gen, no se expresa. Vale, entonces al no expresarse este gen, es un gen muy importante en el neurodesarrollo y entonces se compromete el neurodesarrollo cerebral y que afecta a la sinapsis y a la plasticidad neuronal y a la formación de dendritas en las neuronas, ¿vale? Y entonces esto acaba dando la clínica típica del síndrome de X frágil, ¿no? Con retraso mental leve, problemas cognitivos y demás asociados. Y es esto que al pasar esta zona, ¿no? Nos imaginamos que la zona es así, pues cuando se hace así de grande, se le unen los grupos metilo, se silencia el gen, no se expresa, entonces tenemos se compromete el neurodesarrollo, no se completa, se hace peor y entonces no se generan bien las ramificaciones de las neuronas y las conexiones de las neuronas. Entonces eso acaba dando una clínica de problemas cognitivos, problemas de retraso mental y todo eso que un poco ya nos es más familiar. Entonces, la mutación está muy conocida y es muy fácil de ver y está localizada. ¿Qué pasa cuando nos encontramos la premutación de 55 a 200 repeticiones? Ahí somos completamente normales, o sea, no hay ningún síntoma clínico. ¿Qué pasa? Pero si la aporta una mujer, al hacer las células sexuales, al hacer los óvulos, esta premutación se puede pasar a mutación, es decir, de 55 puede pasar a 200 copias. Esto está todo muy bien estudiado. Hay unas tablas que dicen según el número de repeticiones que tenga la mujer antes de 200, tiene más riesgo o menos de pasar, de que sus hijos tengan la mutación completa, que se llama, más de 200 más de base. Eso hay riesgos. Y después lo que pasa también es que los varones con la mutación completa, con más de 200 copias, todos van a tener síndrome de X frágil y las mujeres pueden tener la mutación completa, pero aproximadamente pues un 50% desarrolla la sintomatología clínica siempre más leve que el varón y un 50% no. ¿Y esto por qué pasa? Porque las mujeres tienen 2 cromosomas X. Nosotros tenemos 1 y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Entonces, al tener 2, en las mujeres pasa una cosa curiosa. Como hay 2, para compensar genéticamente, una parte de uno de ellos se silencia. Entonces, este silenciamiento es al azar. Entonces, si se silencia el que tiene la mutación, no pasa nada porque tienes el otro bien. Si se silencia el que tiene bien, solo queda el que tiene la mutación y entonces la mujer también tiene sintomatología. Pero siempre es más leve. Y es más leve porque como dije antes, este silenciamiento se produce al azar. Entonces hay algunas células del cuerpo de la mujer que tienen silenciada el cromosoma con la mutación y otras que tienen silenciado el cromosoma sin la mutación. Entonces, dependiendo cómo sea la proporción, pues van a tener más o menos sintomatología o ninguna. En el caso de los hombres no hay alternativa, solo tenemos un cromosoma X, entonces si heredamos la mutación, aunque nuestra madre sea de premutación, pues siempre vamos a tener sintomatología clínica y siempre más grave. En el caso de los hombres con premutación, de 55 a 200 copias, no se pasa a mutación. O sea, las hijas y los hijos van a heredar la premutación, pero no la mutación. Esto no sé qué será diferente la formación de óvulos y la formación de espermatozoides, que en el caso de los óvulos sí que se aumentan las copias, en el caso de los espermatozoides no. Y en el caso de un hombre que tenga la mutación completa, o sea, que tenga diagnosticado síndrome de X frágil, porque ahí no hay escapatoria, si tiene la mutación completa va a tener el síndrome. Si tiene hijos,
pues en los pocos casos en los que tengan descendencia, sus hijos y sus hijas, porque al hijo le pasará el cromosoma Y, sus hijas siempre van a tener también la mutación completa, claro, van a heredar la mutación completa. Entonces, como he dicho antes, es un síndrome genético que se conoce perfectamente desde hace mucho tiempo cuál es la causa genética, es en el cromosoma X, concretamente en el brazo largo del cromosoma X, o sea, es una enfermedad genética y heredada, y es de hecho el trastorno, la causa de retraso mental más frecuente heredada, siempre hereda, y si hereda sobre todo también se hereda de los padres, pero sobre todo se hereda de las madres porque puede permanecer oculta esa mutación en las mujeres, puede no expresarse, y luego en los hijos es cuando se manifiesta. No sé si es un poco complejo así, mucha información, pero bueno, Sí. esta es la causa Bien. genética. Resumidamente, al final es una secuencia, ¿no?, de 3 nucleótidos que se repite. Sí. Al superar esa secuencia, al superar esa serie, que en este caso son 200, inactiva el gen, por lo tanto la proteína no se desarrolla y esa proteína afecta al nivel neuronal y al desarrollo cognitivo y Correcto. a todo el sistema del encéfalo y todo esto, ¿no? Porque ahí al Correcto, final es donde se genera esa proteína y la proteína tiene esa función en el cerebro, ¿no? Entonces, exacto. obviamente, si no tenemos esa proteína, uno de los problemas principales o uno de los síntomas principales es el retraso, ¿no? O la discapacidad en este caso. Muy bien. Exacto. Entonces, así ya por lo menos entendemos un poco, le hemos puesto nombre, le hemos puesto una causa, sabemos en qué se ve, ¿no? Entonces, claro, ahora pues nace el niño o la niña, ¿no?, que sufre esta patología, que sufre síndrome X frágil. Entonces, claro, al no tener un desarrollo cognitivo normal, imagino que se desarrollará más lentamente, ¿no? El habla, a la hora de andar, todo esto será más tardío, ¿no? Si puedes comentar un poco en este caso, Manuel, un poco esto, cómo se acompaña sobre todo a este paciente, ¿no? Cómo se le ayuda también a la familia, porque había hablado de la importancia, ¿no?, de comprender, ayudar a los padres y también a los hermanos, ¿no? Cuando nace una persona así, pues tiene que ser un momento difícil. Vamos, yo no lo he vivido, ¿no? Pero imagino que tiene que ser un momento difícil también de aceptarlo, ¿no? Como habéis dicho, pasar el duelo, ¿no? El audio, Manuel, el micrófono. Antes de pasar al área de los padres y la intervención con los padres, el acompañamiento y demás, el duelo, el shock inicial, hasta el diagnóstico y demás, lógicamente se ha visto o se ve a nivel de los usuarios que han venido que hay diferentes efectos, diferentes según las diferentes personas. Es decir, aunque afecta a un área multidimensional, como puede ser lo cognitivo, lo emocional, lo escolar, la interacción social, todo en esas áreas, al final pues hay personas o usuarios, niños o niñas, que pueden tener un área más afectada o no. El destacar pues esa falta de gestión de integración emocional. Me estaba hablando, por ejemplo, de los sonidos altos, de los cambios rápidos, es decir, esa gestión emocional y sensorial que tienen difícil muchas veces de controlarlo, ¿no? Por otro lado, afecta siempre al área social, porque al final muchas veces no hay contacto visual, con lo cual acaban desplazándose, acaban aislándose, con lo cual tenemos a nivel escolar pues otra problemática como puede ser el aislamiento o el mobbing que le pueden en un momento dado sufrir, ¿no? Por otro lado, lógicamente, a nivel cognitivo es el hándicap mayor. Puede en principio llevar un currículum escolar normal, pero luego al final pues, va a requerir un PT o una T para que vaya potenciando las áreas académicas y actitudinales escolares, ¿no? Lógicamente, a nivel emocional también afecta, pues porque en muchos de ellos vemos una cantidad de rabietas, de ira, de irritabilidad, conductas muchas veces alteradas y que van a precisar pues una intervención en cada campo. Por eso ver que inicialmente la sintomatología es variada y en muchos casos, visto por aquí por el centro, pues en muchos casos es casi personal. Es decir, aquí siempre decimos, y es verdad, que lo que son raras las enfermedades y no las personas. Pues eso, hay personas que van a tener un hándicap en el tema de
de aprendizaje o actitudes de atención, percepción o memoria o el proceso de la información, y otro va a tener un problema gravísimo con las emociones, la gestión de esas emociones, de esa ira, esos rabietas y demás. Entonces la intervención siempre va a ser lógicamente diferente. Los síntomas que describen lógicamente el X frágil, tenemos el aspecto físico, que es el fenotipo que tienen estas personas. Por otro lado, el tema de motricidad, de movimiento, el tema endocrino, el tema reproductor. Es decir, que ya os digo que la experiencia poca, mucha que vemos por aquí, pues varían. Unos tienen una sintomatología y otros otra. Emocionalmente todos, si hay un denominador común, que es esa falta de ajuste a lo sensorial y una falta de control de impulsos muchas veces, poca resistencia a la frustración, con lo cual también hay que trabajar esos temas, que ya lo veremos un poquito más adelante. Y lógicamente a nivel escolar es donde vamos a ver, pues bueno, también trastornos de déficit de hiperactividad, trastornos de memoria, trastornos, como hemos dicho, de efecto de atención y percepción, y todo eso repercute lógicamente en las unidades escolares y el proceso de aprendizaje de cada uno, y hasta qué momento está incluido o no está incluido en un aula abierta. En fin, todo esto son diferentes los casos, pero lógicamente hay que intervenir siempre desde el punto de vista de intentar registrar esas conductas disruptivas, llevar a cabo ciertas técnicas de intervención psicológica, y luego a partir de ahí pues mejorar la última parte que también quería hablar, que es de los padres. Los padres, cuando nace su hijo o su niña, pues esperan, con el pediatra, esperan la normalidad, lo estándar, los percentiles, que no haya ninguna capacidad que esté distorsionada, ¿no? Hay un vídeo que lo recomiendo siempre, lo mismo lo conocéis, que es cuando te preparas para ir a la playa y te dicen que no, que la playa se ha cerrado y tienes que ir a la montaña, porque te cambia un poco la situación. Tú esperabas, habías visualizado positivamente la llegada de un niño o una niña, y de la noche a mañana te ponen en otro sitio con otras condiciones, otros requisitos, y a partir de ahí pues viene lo más difícil, que es reconducir todo eso. Es lo que en psicología llamamos, y todos los conocéis, la aceptación y la adaptación. Es decir, la aceptación de lo que está ocurriendo con tu hijo lleva un periodo muy largo, y más si no hay diagnóstico. La gente que no tiene diagnóstico y en ese momento son verdaderas travesías en el desierto, de angustia, de tristeza, de ansiedad, una cantidad de temores futuros, qué va a ser de mi niño, de mi niña, y sobre todo muchas veces la falta de información, que lo habéis visto muchas veces, que no todos los doctores están, o todos los médicos tienen esos conocimientos. No se le puede exigir a un médico que controle absolutamente las enfermedades estándar más las raras, ¿no? Pero bueno, ahí es muy importante una labor que se intenta hacer con todos los médicos, y es que hagan una labor de empatía, de acogida, de que puedan un poco asesorarles, porque todo nos suena chino, mutaciones, FR1, hereditario, todas estas cosas de la noche a la mañana, pues es una tensión, una acumulada, que lleva estrés, que lleva depresiones, que lleva, como sabéis, a la gran enfermedad de hoy, que para mí es la ansiedad. Y luego, lógicamente, muchas veces cuando hay un diagnóstico, viene el alivio, por fin. No cambia nada porque la sintomatología es la misma, pero ya sabes lo que le pasa a tu hijo. Entonces es como un poco otro camino. Y luego la labor importantísima, como estáis haciendo en X Frágil Argentina. Nosotros estamos también colaborando con el IP Argentina. En fin, estamos en constante atención psicológica y de diagnósticos, de investigación. Pues todo eso es maravilloso. ¿Para qué? Para que la gente encuentre un sitio de acogida, un sitio donde encuentre personas que tienen ese mismo problema y les van a servir de tutoría en la vida, ¿no? Entonces, los grupos de autoayuda mutua son fabulosos, los grupos de atención temprana también, todo lo que se haga en esa línea, pues son fabulosas, para que esas personas rebajen la ansiedad, rebajen el estrés, se sientan acompañados, tengan formación e información, que ya sabemos que una enfermedad rara, lo primero es de dónde, cómo y cuándo y por dónde viene esto, ¿no? Entonces, esos primeros momentos, como pasa en atención temprana, en el grupo de atención temprana que tenemos, lo mismo. Hay unos posibles diagnósticos, cuando te vienen las palabras mágicas, trastorno del espectro autista, tal, esto, lo otro, la gente se le ponen los pelos como
como espinas y lo que necesitan es un poco, pues ahí es la labor muy importante del servicio de acompañamiento, para llevarlos y focalizarles su atención en el día a día, en la atención plena al día a día. Y es muy importante también esa tarea. Una pregunta con todo lo que estaba comentando Manuel. Es interesante, ¿no? Hablabas del desierto, sobre todo el tema de lo que pasan los padres, porque al final los niños probablemente son muy pequeños y no se den cuenta y no sufran esto, ¿no? Es más cosa del padre, de la madre y de los hermanos que al final, pues, el entorno familiar es una situación difícil, ¿no? Entonces aquí tenemos la suerte de tener a David, que tiene un hijo, ¿no? que padece esta enfermedad. Entonces, si nos podrías contar un poco tu experiencia, sobre todo también para ayudar, ¿no? Para ayudar a si hay algún padre, alguna madre que está sufriendo esta situación, porque como también habéis dicho, el diagnóstico no se da de la noche a la mañana. Por desgracia, cuando se va al médico con una enfermedad rara o con una enfermedad genética, pues tarda mucho, ¿no? Hasta decirte el resultado tarda mucho, ¿no? Es realmente un desierto tanto. Entonces, si podrías comentar un poco, David, tu experiencia, cómo ha sido, ¿no? Este desierto, este pequeño vaivén. Yo, Ángel Pedro, te diría que desierto no, yo le llamaría un proceso hermoso vinculado en el amor, así de claro. Tengo un hijo que es un ser de luz, es el niño más amoroso que he conocido en toda mi vida. Y gracias a él yo puedo empatizar mucho en lo que es la discapacidad. Antes de arrancar con esto, me gustaría comentarles a todas las personas que nos están viendo que, bueno, todo lo que ha dicho Julio está todo dentro de... Pueden entrar ustedes en la página www.xfragilargentina.com. Ahí van a encontrar un descargable, que es un libro que hizo el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo del Ministerio de España en el año 2005, donde hay unos cuantos profesionales de la salud que se encargaron de hacer este libro que se llama Equifrágil Familias. Y, por ejemplo, como Julio lo ha tenido que resumir, me comprende, ustedes van a poder leerlo todo y ahí habla de la parte más técnica, que es la que nos comentó Julio, y después tenemos la parte no tan técnica, que es la que voy yo, que es la parte más humana, lo que sería musicoterapia, equinoterapia y así un montón de terapias que pueden tener nuestros hijos. Bueno, miren, yo soy de Castellón de la Plana, soy de un pueblito hermoso que se llama Borriol. Cuando a los 8 meses yo detecté que Álvaro, que nada, tenía... Yo lo que veía es que él se arrastraba. Veo tipo Rambo, vio cuando van por... O un militar que va... Bueno, así veía, no veía que gateaba. Entonces yo a los 8 meses me fui a la pediatra y me dijo que podía ser un pequeño retraso, pero que bueno, que poco a poco que esto iría mejor. Y la verdad es que como era recién recibida, yo no le hice mucho caso, fui tocando puertas en Castellón, después fui a otras poblaciones alrededor de Castellón a ver si encontraba a alguien. No había ningún profesional de la salud que me supiera decir algo, ni aunque fuera posiblemente tu hijo tenga autismo, ¿vio? Y bueno, lo voy a resumir y hacer lo más rápido posible. Bueno, yo veía que Álvaro me entendía todo porque yo le decía, Álvaro, ves a traerme una naranja de la heladera. Y él iba a la heladera y me traía una naranja. O sea que por ahí íbamos muy bien. Pero ¿qué pasa? Claro, sus amiguitos en el cole ya se querían levantar y él no gateaba, seguía arrastrándose. Entonces, él a los 2 años es cuando empezó un día, el día de su cumpleaños, el día 6 de agosto, estábamos en la boda, se levanta, se pone a caminar, empieza y ya no soltó el caminar. Yo sí que lo que notaba es que Álvaro que era hiperlaxo, tenía mucha hiperlaxitud, que es muy frecuente con los niños con síndrome X-frágil. Pues en las manos, y hay gente que evidentemente que tienen problemas de motricidad. Y como decía Julio también, es la primera causa de diversidad intelectual hereditaria. Puede ser que para muchos padres esto sea un bache, pero por eso estamos los mentores, como es mi caso. Soy mentor y bueno, estoy estudiando mentoría también para poder acompañar a tantas familias. Otra cosa muy importante y a tener en cuenta es que evidentemente dentro de lo que es el trastorno del espectro autista hay muchas ramificaciones, entre ya Asperger, X-frágil, pero es que dentro del X-frágil también hay muchísimas ramificaciones. ¿Por qué? Porque cada niño tiene un comportamiento diferente, porque ya una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad
ya tiene 30.000 comportamientos. Yo, por ejemplo, les voy a contar mi caso. Yo tenía, por ejemplo, 5 años o 6 y yo era Chicho Terremoto, ¿me comprenden? Era una persona que les hice padecer bastante a mis padres, porque era muy hiperactivo, muy de aquí para allá y muchas cosas. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Es que un niño que tenga síndrome X frágil no tiene por qué ser no tiene por qué ser una carga para un padre o para una madre. Esto es muy importante saberlo, porque así como les cuento yo, que para mí ha sido una experiencia hermosísima de no estar relacionado con ninguna persona con discapacidad, ni en mi familia, ni de mi círculo de amistades y tal, tener a Álvaro, pues bueno, al principio como todo, ¿no? Wow, pero después te vas agarrando y es que le vas buscando la vuelta. Y yo digo siempre esto, bueno, no voy a jugar con él al baloncesto, pero me ha aportado otras cosas que me han hecho pues mejor persona, he sido más comprensible, he podido encontrar en él algo que quizás me faltaba a mí. Y ese niño que tiene una discapacidad me ha hecho entender la vida de otro punto de vista. Entonces es muy importante lo que es la comprensión. Y en mi sistema de mentoría se llama comprensión, porque gracias a esa comprensión yo hoy puedo acompañar a esos padres desde la comprensión. Bueno, les sigo contando. Bueno, después de que no hubiese ningún profesional que me dijera nada, como yo le decía que cuando era pequeño era bastante cohete, bueno, hablando de cohetes, un día se me ocurre hacer una bomba y nada, me quemé las manos, me quemé la cara, me quedé ciego unos minutos. Total, donde me derivaron pues a la FE de Valencia, donde ahí hay cuidados de quemados, de segundo, tercer grado. Empaticé también con las enfermeras que habían allí y con los profesionales de la salud que habían allí, que me dijeron, David, lo que necesites, llámanos porque para ahí estamos. Y la verdad es que cuando llegó un momento que ya no sabía ni dónde tocar puertas, porque sí, le hacían hacer algún jueguecito y tal, pero la verdad es que no adelantábamos nada y me daba cuenta. Bueno, total que le pedí a mi médico de cabecera que nos hiciera una derivación, llamé y bueno, allí tuve la suerte de encontrar un profesional de la salud que, si no creo recordar mal, él es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, especializado en X frágil. Así que cuando entramos a la consulta, fuimos su mamá, yo y, bueno, Álvaro y yo, ¿no? Y cuando entré yo, saludé al doctor y el doctor se arrodilló. Yo me quedé, estaba ya delante, dentro de la consulta, se arrodilló, me miró a los ojos y me dijo, vamos bien, David, así me dice. Yo no entendí nada, vamos bien. Entonces, bueno, ahí me explicó ya en la consulta que, bueno, que Álvaro se había quedado más de 5 segundos mirándolo a los ojos y era muy importante porque no había desviado la mirada. ¿Qué pasa? Nuestros hijos con TEA, con trastorno del espectro autista o con X frágil, ellos tienden a desviar la mirada y hasta muchos niños tienden también a desvincularse, o sea, el vínculo lo pueden generar con la mamá, pero no dejan que les toque otras personas que no sea o la abuela o la mamá, la persona que tiene más cercana o que les cuida. Por ejemplo, Álvaro es más sinvergüenzón, es más cara dura. Él, por ejemplo, no tiene los rasgos como X frágil, pero él tiene un retraso madurativo muy importante. Él va a cumplir ahora 15 años el día 6 de agosto y él tiene una edad mental aproximadamente de unos 4 años. Tiene 2,6 años para algunas cosas y 4,6 para otras. Así que muchas veces lo que no se encuentra en los rasgos físicos lo encontramos en la parte del cerebro de nuestros hijos. También quiero decirles que a estos papás primerizos, por eso hoy hemos hecho un vídeo muy lindo para celebrar el Día Internacional del Síndrome X Frágil. Hemos hecho un vídeo que se llama Los Superpapás, ¿me comprendes? El año pasado fueron los niños los protagonistas, este año van a ser los padres, porque evidentemente son superpapás. Pero como les decía anteriormente, por más que digamos superpapás y tal, la realidad es que a mí, por ejemplo, mi hijo no me hizo hacer mayor esfuerzo del que suelo hacer, sino que me tuve que convertir en un papá creativo. ¿En qué sentido? Pues bueno, a mi hijo le encanta pues todo lo que es la casa de Mickey Mouse. Ustedes saben que lo que es la casa de Mickey Mouse ayuda mucho a la estimulación de nuestros hijos, como pueden ser muchas películas de Pixar, me comprende que veo yo que tiene mucha relación con el autismo. Y después una serie muy linda también francesa que se llama La oveja Shaun, que la recomiendo siempre porque veo yo que él aprende mucho y cuando él aprende mucho lo traslado siempre a otros padres.
Yo quiero que entiendan que tener un hijo con X frágil que no es, Dios mío, lo que me pasó. No, no, no. Es el principio del inicio de una hermosa relación de amor. Y si encima ese hijo con X frágil tiene un hermano o hermana, van a tener un hijo sin discapacidad, muy comprensible, muy dado a su hermano o a su hermana. Y la verdad que va a tener una educación muy muy sensorial, ¿no? hacia la discapacidad, cosa que desgraciadamente hoy pues no está pasando, ¿no? Muchas veces. Así que quiero que esos padres primerizos, por favor, que recurran a asociaciones, que recurran a otros papás, porque los profesionales de la salud, como es el caso de Julio o como es el caso del doctor que nos atendió a nosotros, muchas veces nos hablan tan técnicamente que a veces el papá necesita recurrir a otro papá, me comprende, como para decir, che, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué te pasó? O a veces somos los mismos padres los que, che, tranquilo que esto no es el fin del mundo, ¿eh? Esto viene así, yo te voy a acompañar. Entonces lo que hacemos nosotros dentro de la asociación es ayornar el camino, ¿no? Es hacer que sea todo un poquito más rápido. Así como yo tuve que tocar muchas puertas, pues bueno, hoy intento que los papás no toquen tantas. Cuando ves algo que se nota que posiblemente tenga aquí frágil por los rasgos y tal, intento hacer una derivación lo más pronto posible y buscar a los profesionales para que se haga todo lo más pronto y que ya puedan empezar desde nada, que puedan ser ese duelo que se anticipe. Entonces ya que los padres estén preparados por si viene el diagnóstico del síndrome X frágil, que sepan que tienen que empezar con una estimulación temprana. Nuestros hijos no pueden comer nada de comida procesada, ni nada de colorantes artificiales, ni saborizantes artificiales. Esto es muy importante para el desarrollo de nuestros hijos. Es muy importante el tema de la alimentación, que sea una alimentación, te diría, ¿no? Vamos a darle un poquito de amor a nuestra tierra valenciana, y que nuestros hijos tengan una dieta mediterránea, una dieta que nada, que todo elaborado, nada procesado. No quiere decir que de vez en cuando pues le demos un permitido, ¿no? a nuestros hijos, porque es fundamental también. Pero bueno, también se puede como buscarle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, mi hijo es un amante de las hamburguesas, pero se le puede buscar pues una hamburguesa de lentejas, ¿eh? Y hacer toda la ceremonia con la hamburguesa de lentejas. Después también algo a tener en cuenta, quiero destacarlo, y es muy, muy importante. Hay veces que los padres, yo tuve la suerte, y doy gracias a Dios, tuve la suerte de que yo viví un proceso en el cual encontré un hijo que no estaba desarrollándose como yo pensaba que había que desarrollarse. Fui tocando puertas y esas fueron quizás las desilusiones, ¿no? Esas tocamientas de puertas y que nadie te las abriese. Y después tocar para mí, un prócer, ¿no? del X frágil en la Fe de Valencia, que bueno, que a los 3 meses con ese análisis de sangre me pudo dar ese diagnóstico. Yo ya cuando recibí ese diagnóstico, yo ya estaba en Argentina, ya que la mamá de Álvaro es argentina, y vinimos aquí cuando el tema de la burbuja inmobiliaria. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que cuando recibí el diagnóstico, pues no tiré cohetes, porque no es para tirar cohetes, pero sí que es verdad que, bueno, que uno ya sabe que su hijo tiene X frágil, entonces ya empiezas a googlear, empiezas a conocer un poquito más, empiezas a rodearte de personas que conocen un poquito más, pero solo un poquito más, no es que conozcan mucho. Y bueno, encontré este libro en internet, que es de libre uso, por eso se lo he compartido para que cualquier padre pueda entrar y conocerlo un poquito más. Encontré este libro que para mí es la Biblia del X frágil, si bien hay palabras que hoy ya no solemos comentar como retraso mental y tal, retraso madurativo, pero bueno, quiero explicar algo muy importante para esos padres nobles que siempre yo les estoy diciendo, y les pongo el ejemplo siempre del Everest. Nuestros hijos hay veces que si ellos con estimulación y buen acompañamiento y mucho amor en la familia,
pues a lo mejor escalan 3.500 metros de golpe, ¿no? Después ellos te das cuenta y dices, se quedó ahí en los 3.500 metros. Bueno, después pasa un tiempito y vuelven otra vez a escalar. Y esto de escalar estoy haciendo una comparación, lo que es el desarrollo y lo que es cómo van evolucionando nuestros hijos. Entonces a lo mejor después han subido 200 o 300 más esa montaña del Everest. Y evidentemente para llegar al pico se necesita llegar a los 8.000 y pico metros. Pero bueno, es que el cerebro de nuestros hijos necesita eso, necesita arrancar, necesita descansar, necesita arrancar y depende en cada momento, pues su desarrollo es un poquito mayor o un poquito menor. Así que es muy importante y no nos desilusionemos, al contrario, todo lo contrario, tenemos que ser más fuertes que nunca cuando vemos que venía embalado como si fuera en Fórmula 1 y de golpe porrazo frenó y necesitan descansar para volver otra vez a arrancar. Y si la evolución después ha sido solo de 200 metros de altura, pues es la evolución que ellos necesitan. Así que habrá veces que veremos que pasan de 3 palabras a decir 7 palabras y después se estancan ahí. Pero bueno, ya estamos los padres, estamos los mentores, estamos los profesionales de la salud para ir mejorando la calidad de vida de nuestro hijo. Yo tengo que comentarles también que este año se cumplen 81 años del descubrimiento del síndrome X frágil, antiguamente se llamaba el síndrome de Martin-Ambel. A fecha de hoy no existe una medicación para el tratamiento de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, era una persona muy reacia, por eso lo comento, para que esos papás nobles que me vayan escuchando, a poder medicar a mi hijo. Y yo tuve que medicar a mi hijo, ¿por qué? Porque, bueno, el aleteo de las manos era una cosa imparable. Él se autolesionaba, yo no entendía por qué se pegaba. Y les cuento una anécdota muy graciosa, por eso me gusta cuando doy estas charlas que no sea todo tan técnico y sea un poco más humano, con mayor calidez. Un día estábamos en un supermercado, mi hijo y yo no sé por qué, pero siempre hacía la misma rutina. Pasaba por la parte de la pasta, esto lo estoy hablando aquí en Argentina, pasaba por la parte de la pasta, me iba por la parte donde estaban los botes de tomate y así iba recorriendo el supermercado como si estuviese en el Mercadona, ¿no? Tal. Bueno, eso lo hacía siempre y un día resulta que llegamos a la caja, Álvaro empieza a autolesionarse, pim pam, me empieza a pegar a mí y bueno, para contener a nuestros hijos hay que agarrarlos por detrás, así, ¿viste? Y poco a poco ir bajándolos y tranquilo, hijo, tranquilo mi vida, y ir sacándolo de ese momento que es conflictivo. Bueno, ese momento realmente no es que nuestros hijos sean agresivos, todo lo contrario, son unos amores de niños. Son seres de luz que vinieron a este planeta a decirnos qué es la palabra amor y a decirnos también que no conocen lo que es la palabra maldad. ¿Me explico? Porque la semana siguiente, o al cabo de 2 semanas, no me acuerdo exacto, yo volví a ese supermercado. Y un día estamos dando la vueltita, comprando como siempre, y un día dice Álvaro, papá, guau. Y claro, yo me quedé y yo, guau. Y ahí es cuando yo empecé a conocer a una persona con síndrome X frágil. ¿Qué pasa? La semana anterior o la otra, yo había hecho el recorrido y me había saltado el montón donde estaba la pila de la comida para los perros. Y Álvaro, pues los animales le atraen mucho. En España habíamos tenido un Golden Retriever que era su amor. Y él me quiso decir esa semana anterior, papá, te has portado mal conmigo, porque no hemos pasado por donde están los perros y yo quería ver a los perritos y esa fue la manera de poderse expresar y poderme decir que, es más, no pasó nada. A partir de ahí fuimos a la caja, pagamos y todo. Así que, bueno, ellos es muy común que se les vaya generando siempre situaciones muy parecidas para que ellos no les entre chocante, igual que un caño de escape que esté abierto y que haga ruido, una ambulancia y tal, que son cosas que se pueden mejorar, con trabajo se puede mejorar y eso si quieren lo hablamos un poquito más tarde, pero quiero decirle que es muy importante para la calidad de vida de nuestros hijos la anticipación, fundamental, antes de ir a un sitio, 20-40 minutos antes, anticiparlos. Y ser muy creativos, buscar qué es lo que les gusta a nuestros hijos para que podamos mejorarle la calidad de vida. Mi hijo le encanta la casa de Mickey Mouse, bueno, yo le hablo como Mickey Mouse
y así un montón de cosas que después más adelante yo les iré comentando y así le dejo la charla a algún otro compañero. Muy bien. Has comentado varias cosas importantes, sobre todo, por ejemplo, el tema de la medicación, ¿no? Como también ha dicho Julio, el hecho de que sea una enfermedad rara imposibilita muchas veces el que haya un medicamento, ¿no? Un medicamento especial para esa enfermedad concretamente, ¿no? Que ¿esto por qué es? Porque al final, pues como también habéis dicho, no hay una inversión de dinero, no hay una demanda, pues por lo tanto no se invierte dinero. Una farmacéutica no va a invertir dinero, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, cuando habéis comentado esto, ¿no? De esta violencia, de autolesionarse, estos momentos del aleteo con las manos, todo esto, ¿cómo se puede? ¿Hay alguna manera, aparte de la ayuda y de la comprensión del padre o de la madre, pero hay alguna ayuda farmacológica, algún tratamiento, algún medicamento que le ayude también un poco a frenarse, ¿no? Había hablado de la hiperactividad. Son niños muy hiperactivos, con un déficit de atención, entonces en la escuela todo esto le puede hacer un sufrimiento. Entonces, ¿hay algún medicamento que le ayude a contrarrestar esto, a ayudarle también a centrarse en el cole, a ayudarle al aleteo, al autolesionarse? Me permites, Ángel Pedro, te puedo comentar, como te decía, que para mí era muy reacio poder medicar a mi hijo, porque cada vez que aleteaba, pues bueno, tenía que decirle que pusiera las manos como si estuviese rezando, o le compraba buzos que tuviesen jerseys, ¿no? Como decimos allí, que tuviesen aquí bolsillos, o que pusiera las manos en los bolsillos, para que no se generase ese aleteo, porque cada cosa que le estimulaba a él, pues entonces empezaba a aletear las manos. Entonces encontramos una medicación, es un psicofármaco que es para las personas que tienen esquizofrenia. Yo ya le digo mi experiencia, no le digo que se lo recomiendo a nadie, porque evidentemente yo no soy médico ni nada por el estilo, yo soy el papá de un nene con X frágil que armó un día una asociación para poder acompañar a otros padres. Pero a mi hijo lo que le fue muy bien, como a otros hijos le va otro bien otro tipo de medicación, y después de estudiar varias cosas, pues bueno, a mi hijo le fue muy bien el aripiprazol. El aripiprazol es una medicación para personas que tienen esquizofrenia, pero bueno, en pequeñas dosis a nuestros hijos les ayudan a estar en tiempo y forma presente, a no letear las manos y como que les baja un poquito y todo este tipo de aleteos, todo este tipo de nervios y todas estas anticipaciones se las toman de otra manera. Así que esa medicación, como puede ser también la risperidona, también es muy importante para ellos. Como te decías, se cumplen 81 años del síndrome X frágil, síndrome que antiguamente se llamaba el síndrome de Martin and Bell, porque dos científicos lo descubrieron en una familia con todos los mismos rasgos, ¿me comprendes? Orejas más saliditas, el mentón más grande, la frente más ancha, el aleteo en las manos también. Entonces, bueno, ahí esos dos científicos lo nombraron así, el síndrome de Martin and Bell, y un poquito más adelante se puso poner otro nombre, que es el síndrome X frágil, porque el cromosoma X, pues como dijo Julio, viene dañado de fábrica. Y la mariposa, esa mariposa que tenemos en el logotipo de la asociación o que representa al 100% de las asociaciones con X frágil, en el caso nuestro, cuando la diseñé, conjuntamente con el diseñador, evidentemente, yo quise poner media mariposa, como pasa en muchos sitios, porque es como que falta medio cromosoma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es lo que representa. La mariposa representa la fragilidad, la hiperactividad y en la nuestra la falta de que esté completo, ¿no? Esa mariposa, porque se ve desde un lateral. Entonces, toda esta mariposa, cuando ya la vemos, nos va al X frágil. Así que, bueno, decirles también y que todos los papás tenemos ya ahí ya no una luz al final del túnel, pero sí un foco de esperanza muy grande, un faro terrible, que la Unión Europea, no sé si ustedes lo han visto o no, pero bueno, ya la Unión Europea hay una medicación huérfana, que ahora parece que no, pero hay muchos laboratorios ya que se están poniendo las pilas y están poniendo mucha plata, mucho dinero, como plata aquí en Argentina, mucho dinero, porque ya se han dado cuenta que el X frágil no es una EPOF. O sea, piensen ustedes que depende de cada zona geográfica, ¿no? Pero como decía Julio, sitios que de cada 2.000 personas uno nace con X frágil, en otros sitios cada 4.000.
Entonces se han dado cuenta que es algo más común de lo que nos pensamos. Entonces hay laboratorios, por ejemplo, en Canadá, que hablan de una medicación a punto de sacar, otros hablan de la cura. Yo la cura, como hablaba con un doctor, lo veo muy lejano, porque es modificar un cromosoma que ya nació, ¿me comprende? Pero sí, habría que varias generaciones, ¿no?, que retocar, pero sí una medicación que ayude a equilibrar al sistema nervioso central de nuestros hijos, porque va a ayudar a que ellos puedan retener mayor cantidad de palabras, puedan empezar con esas palabras a sociabilizar más y no quedarse tan ofuscados, quedarse, no sé qué le digo, no es el caso de mi hijo, pero sí el de muchos niños que desgraciadamente pues se encierran y si no tienen unos padres que lo estimulen mucho, pues desgraciadamente su estimulación es más precaria. Así que estamos todos pensando en el Zatomislat, que es una medicación que la Unión Europea ya le ha dado ese número de medicación huérfana y está ya en fase 3, a falta de que algunos laboratorios más grandes ya den el ok y que ese laboratorio pequeñito ya pueda empezar a comercializarlo. Así que ya no estamos tan lejos de esos 81 años, sino que estamos ahí a 3, 4 años de tener una medicación y solo con que la calidad de vida de nuestros hijos mejorase un 20 o un 30%, la verdad yo me quito el sombrero. Me agarro el primer avión para ir para Europa. Muy bien. Esto, con respecto, Julio, Manuel, ¿habéis escuchado algo con respecto a esta medicación? ¿Estáis informados de algo, de cómo va el proceso? Si sabemos qué le puede quedar, porque esto al final también es un poco de burocracia europea, agencias de medicamentos, pero más o menos podríamos estimar aproximadamente el tiempo de respuesta o del tiempo de espera, por así decirlo. Yo creo que Julio puede aportarnos mejor información a nivel de médica de estos tratamientos. Evidentemente vienen niños y niñas con su tratamiento puesto y bueno, en muchos casos ha mejorado, sobre el tema de la agresividad, las rabietas y demás. Y bueno, el tema también de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también han usado históricamente pues algún fármaco que ha mejorado muchísimo esa conducta. Sí, con respecto a eso a eso se utiliza mucho el tratamiento del TDAH, ¿no? Para ayudar a mejorar las conductas de déficit de atención y todo eso. Es muy común utilizar pues medicamentos como el metilfenidato y Sí. de todo que Sí. al TDAH. Muy bien, Julio. ¿Sabría comentar un poco cómo está esta situación con respecto al nuevo medicamento del que comentaba David? Sí, yo antes, lo primero de todo quiero pedir disculpas por utilizar antes el término que viene o sea, el término de resumen, ¿no? Porque sé que no se debe utilizar y lo utilicé. O sea, normalmente suelo No, decir discapacidad Julio, intelectual. Sí, pero no está bien. No está bien. no hay que disculparse nada, cada uno podemos llamar. Ya no se utiliza, pero bueno, a veces me pierdo en eso, pero bueno, es mejor, yo suelo utilizar discapacidad intelectual, ¿no? y discapacidad cognitiva y todo esto. Bueno, entonces, como bien habéis dicho, claro, no existe un medicamento, lo que hay, lo que se da hasta ahora, son siempre igual que para todos los trastornos del neurodesarrollo, para todos los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, serán medicamentos que se utilizan para otras patologías, pero que, claro, que comparten sintomatología. Y entonces, por ejemplo, para pues, ansiolíticos, antipsicóticos, como bien dijiste, o también estabilizadores del estado de ánimo, que se dan normalmente para trastornos bipolares, y también antidepresivos y también para los estimulantes del TDAH, ¿no? Y todo esto, claro, es porque les viene bien para un poco en regular y equilibrar esa sintomatología tan compleja que tienen los niños con síndrome de X frágil y bueno, que se da también, es muy común en otros trastornos del neurodesarrollo. Y ahora hablasteis del nuevo medicamento, que yo pensé que estaba, bueno, por lo que estuve leyendo, que tampoco lo sabía, que en fase 2, pero si tú dices que ya está en fase 3, pues está muy avanzado. ¿Cómo se llama? Zatomilas, ¿no? Y vale, y es lo que ven con este medicamento, yo lo que estuve leyendo,
es que, sobre todo, que también está orientado hacia creo que más trastornos neurodegenerativos, pero bueno, que han visto que aquí también se puede utilizar y están haciendo ensayos clínicos con síndrome de X-Frágil para mejorar todos los temas de déficits cognitivos y todo, la memoria a corto plazo, la atención, todos los temas cognitivos. Y parece ser que va muy bien. Yo tenía entendido que está en fase 2, pero bueno, ya está en fase 3. Igual lo aprobarán. Yo, tiempos, claro, no lo sé. Esto de los medicamentos depende de muchos factores, la verdad. Entonces no se puede decir, pero bueno, será un medicamento que se puede utilizar. Pero como bien habéis dicho, el tema, las enfermedades genéticas no se curan. Es decir, tú puedes tratar y puedes mejorar, pero sobre todo estas que son del neurodesarrollo, tú a no ser que hagas una edición genética, pero no puedes hacer una edición genética de todas las células del cuerpo. Me he equivocado porque sí se curan, por ejemplo, las retinopatías o los temas de sordera, que son genéticos, algunos, porque hacen terapia génica y ahí, como solo son las células del ojo, las células de la retina, las células del oído, sí que pueden editar genéticamente ahí, o sea, casi como cortar y pegar y poner, editar esas células, y entonces sí que se hacen, sí que se recuperan, y también se dan algunas de la médula espinal, bueno, que son resultados espectaculares, pero claro, en este caso yo creo que sería muy difícil. Pero bueno, o sea, hay trabajos, hay investigación. Por ejemplo, como dije antes, la causa genética lo que provoca es que no se exprese la proteína. Entonces, intentar restituir la proteína también hay ensayos, unos ensayos clínicos o por lo menos investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que los trastornos del neurodesarrollo, esa proteína ya ejerció o no ejerció su labor en el neurodesarrollo. O sea, cuando estaba cuando aún estaba en el útero materno, el niño o la niña. Ahí es cuando se produce la gran etapa del neurodesarrollo, y después, una vez pasada una etapa, que suelen ser la adolescencia básicamente, pero incluso antes, se producen unas etapas enormes de neurodesarrollo. La primera es en el útero materno, luego a los 2 años, luego a los 8 años y luego en la adolescencia. Y entonces ahí, claro, todo eso que no se pudo hacer o que falló en el desarrollo embrionario, ahora no lo puede recuperar. Por eso también es muy importante la edad temprana, la atención temprana, porque cuando antes empieces esa estimulación temprana, antes eres capaz de actuar sobre el cerebro cuando aún está en esa etapa de neurodesarrollo. Si ha pasado ya los 2 años, ahí ya completó una etapa. Por supuesto, en el útero materno ya no puedes interactuar. Pero si haces de 0 a 2 años, ya has cogido al cerebro antes de que completes esa etapa de los 2 años. Y después otra hasta los 6 o 8 años. Pasa igual con los idiomas. De adultos no aprendemos un idioma porque nuestro cerebro lo aprende sobre todo los idiomas en esa etapa de 0 a 4 años. Y el cerebro es cuando aprende. Una vez pasada esa etapa, ya no puedes volver atrás. Y bueno, pasa un poco con todo, pero así es el neurodesarrollo, es lo malo, que en este caso el daño ya lo hizo la falta de proteína cuando fue el desarrollo embrionario. Entonces, ahora eso no lo has recuperado. Lo que puedes hacer es paliar síntomas, mejorar un poco, pero hay algo que de base ya no vas a poder recuperar. Y lo que pasa es que, claro, esto es todo lo que decías tú antes, si mejora la calidad de vida del paciente, pues es un 20 o un 30%, resultados espectaculares. Y por eso estos medicamentos, incluso los que se dan ahora, ansiolíticos, antipsicóticos, pues ya mejoran un poco porque atenúan esos síntomas y mejoran mucho la calidad de vida. Pero claro, también hay que ser francos con las familias y decir, claro, este medicamento no te va a revertir todo hasta la normalidad. Pero bueno, por supuesto va a mejorar mucho la calidad de vida, pero no es... Y es bueno, yo creo que los médicos ya lo dicen. No vas a estar como si fuera una persona completamente normal sin esta alteración genética, ¿no? Porque la alteración genética de ahí ese es el problema. Pero bueno, por supuesto, aunque sea una enfermedad rara, se hacen investigaciones y se van a hacer ensayos clínicos y se sigue investigando en esto y se sigue estudiando.
Y bueno, yo la verdad, lo que estuve leyendo sobre este medicamento pues tiene buena pinta y entonces esperemos que en un corto espacio de tiempo pues salga adelante. Yo quería aportar un poco que aparte del tratamiento farmacológico y fisiológico y bueno, pues un poco ver que esto es un tratamiento que tiene que ser multifactorial, es decir, hay que trabajar todo el tema social, por ejemplo, pues cómo se debe trabajar desde el punto de vista educativo también la integración y la inclusión social. Por supuesto, el tema físico, a través de masajes, a través de relajación, a través de mejorar la motricidad fina y la gruesa, y sobre todo el tema de los programas o tratamientos o terapias a nivel conductuales escolares y en general, ¿no? Y trabajar pues, los programas de fichas, el modelamiento, el aprendizaje vicario, todo eso mejora en diferentes aspectos de los usuarios y las usuarias. Por supuesto, también el ver qué antecedentes produce la conducta y qué consecuencias, intervenir, como decía antes Álvaro, en el tema de la prevención y sobre todo también trabajar pues un tema de escolar, ¿no? Nosotros en DGENES tenemos editado, que desde aquí también lo comento, la guía escolar de X Frágil de DGENES, que es muy interesante y podéis ver pues, situaciones concretas para trabajar en el aula y demás. Y sobre todo también el uso, pues en muchos de ellos, de las instrucciones y rutinas pautadas, el tema de la agenda, es decir, todo facilitarle y sobre todo el control del tema sensorial, ¿no? También utilizando el tiempo fuera, los rincones de pensar, todo esto son herramientas muy buenas. Y no quería dejarlo, el tema de las terapias, que antes lo hablaron también al principio, por supuesto, el tema de la danzaterapia, la musicoterapia y la equinoterapia, todo lo que sea mejorar su parte cognitiva, su parte conductual y sobre todo la afectiva, es decir, y emocional. Muchas veces la autoestima también está dañada, ¿no? Entonces, hemos trabajado siempre en cualquier sesión la expresión emocional, el ver programas, ver las conductas disruptivas y aplicar programas de fichas que son muy efectivos, donde se van a cambiar esos puntos verdes con un refuerzo. Vemos que el aprendizaje vicario modelado de los propios padres pues es muy efectivo. Eso quería un poco remarcarlo y sobre todo a nivel volú a los padres el acompañamiento a ellos y sobre todo también a los hermanos. Es decir, se nos olvida el hermano que parece que no tiene ninguna necesidad y entonces hay muchos padres que evidentemente pues desconocen también la importancia que puede ser. Yo sé que es una situación que, como vuelvo al principio, es una situación de cuidado familiar todos los días, que requiere un esfuerzo, unas actividades, unas sesiones, unas intervenciones y todo eso, pues al final es un agotamiento. Por eso también hay que cuidar al cuidador, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero bueno, un poco... También me quedo un poco con lo que ha dicho Álvaro de lo importante que lo que aporta cualquier niño con una enfermedad rara y en el caso de X Frágil igual. Y cuando ves las mejorías, cuando ves que al final yo persigo un objetivo, siempre he sido la calidad de vida y la felicidad. Yo cuando mi hijo es feliz, ya está. Hay una frase, para mí es categórica y además me vino del Mindfulness de atención plena. Con esto que tengo, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Con lo cual cada día programar lo máximo de felicidad para uno mismo, para la familia y sobre todo para ellos, pues para que puedan llevar todas sus hándicaps, sus déficits, sus amenazas o debilidades lo mejor posible. Y siempre destacar, como habéis dicho, las fortalezas de ellos, porque son muchas y muy importantes. Muy bien, muy interesante. Es cierto que también quería comentarlo, ¿no? La situación del hermano o de la hermana que tiene un hermano o una hermana con una enfermedad, ya no sea síndrome X frágil, o sea del espectro autista, o sea cual sea de este ámbito, ¿no? Porque sí que es cierto que, como también ha dicho David, es una entrega máxima del padre o de la madre hacia su hijo, siempre es una entrega máxima, pero si además tiene esta discapacidad, pues tienes que ayudarle más, acompañarle más. Entonces, muchas veces el hermano puede sentirse apartado, ¿no? O puede sentirse, sobre todo, en las edades estas, que son muy difíciles, en la adolescencia, la niñez. Estamos viendo que nacen en el ser humano, nacen las envidias, nacen pues eso, mi papá no me quiere más a mi hermano, si mi hermano fuese de otra manera, ¿no? Nacen estos sentimientos que son nuevos en los adolescentes y también es difícil, ¿no? Y es muy importante, pues no dejarlos de lado, sino también ahí acompañarlos y enseñarles que al final es, como habéis dicho, muy bonito también, David,
porque al final el amor es lo más importante, ¿no? El poder entregarte a un familiar, sea cual sea, en la situación en la que esté, pues al final enriquece muchísimo a la persona y eso da la vida, la verdad. Entonces, en ese aspecto... Quería recalcar, Ángel, el tema de que la terapia, la psicoterapia tiene que ser sistémica, la familia. Es decir, aquí no se queda nadie fuera. Aquí Claro. muchas veces el que está sufriendo no es el niño que tiene una enfermedad rara, que muchas veces ni es consciente. Lógicamente es todas esas frustraciones, la falta de expectativas, la emoción y la autoestima que va bajando, el sentimiento de culpa que aparece en los primeros tiempos antes de una aceptación, de una terapia de aceptación y compromiso. Hay que manejar todo eso, porque al final los padres muchas veces pues se dejan también llevar por ese sentimiento de culpa cuando no tiene ninguna causa ni ninguna decisión volitiva y decidido para que tu hijo tenga un tema de enfermedad rara, ¿no? Por eso es muy importante trabajar con los padres siempre y que estén los dos en la misma línea. A mí me viene la imagen del poli bueno y poli malo, o implicado o no implicado. Muchas veces ves que la figura de uno de los dos pues es un poco como que le ha tocado el problema a la otra pareja. Entonces también es importante trabajar todo eso. Mira, me gustaría comentar a mí por mi parte, como padre de un hijo con X frágil y bueno, y al tratar con tantos padres, a destacar y muy importantes, evidentemente, como dijo Ángel Pedro, es no dejar de lado al hermano, que sea parte de este proceso tan hermoso, porque, como yo os decía, el hermano se hace mucho más colaborativo, se hace más comprensible, ve la vida desde otro punto de vista ya desde la misma infancia. Entonces es muy importante. Y también es muy importante el poner límites. O sea, nuestro hijo tiene una discapacidad, pero tiene discapacidad para algunas cosas, para otras no. ¿Me comprenden? No toda persona discapacitada, por ejemplo, una persona ha podido tener un accidente y tener una pierna amputada, pero es muy valedero delante de una computadora para cualquier tipo de trabajo, ¿me comprenden? Entonces, lo que hay que hacer es empezar a que naturalicemos. Yo no digo que no digamos a las palabras como son, porque si una persona tiene una discapacidad hay que decir discapacidad, no hay que decir, ay, pobrecito, no, el pobrecito no, hay que tratarlo como uno más, no hay que tratarlo como el pobrecito, porque si ustedes se acuerdan y tiramos años atrás, antiguamente en los pueblos, y le puedo hablar del mío o cualquier otro pueblo, tenían al discapacitado ahí en una habitación porque venía una reunión y nadie quería ver al discapacitado. En la reunión tenían que estar los padres y tal. Y yo, por mi trabajo que he tenido en este país, encargándome de algún área comercial, de alguna empresa tabacalera, he tenido la posibilidad de viajar por todo el país. Y más de una vez me he encontrado que a veces pienso, no sé si el discapacitado es el padre o es el hijo. Porque muchas veces me he encontrado padres que no quieren reconocer la discapacidad de su hijo por un tema de estatus social. Imagínense lo que puede haber ahí dentro, ¿eh? Y eso es algo que realmente tenemos que ser muy conscientes y evidentemente no se puede poner un revólver en la cabeza a nadie porque cada uno, pero bueno, la realidad es que yo con mi hijo jamás he tenido un tipo de inconveniente, al contrario, siempre me lo han tratado de 10 y eso ni me han bajado el estatus social, ni me lo han subido, ni nada por el estilo. En la cultura en la cual estoy hoy, que es en la cultura argentina, desde hace 11 años, aquí este pueblo es un pueblo muy solidario, muy involucrado y cada vez que doy una charla para 150, 200 personas o para 20, las personas que sean, sinceramente están muy volcados y quieren saber cada día más. ¿Qué nos falta? Que son las falencias que yo veo tanto a nivel de Argentina, de Sudamérica, de Latinoamérica, de Europa. Nos faltan profesionales que se dediquen a enseñar a profesionales. Me explico. Yo termino, por ejemplo, de dar una charla y entre bambalinas me encuentro con docentes, con profesores, ¿no? que educan a futuros profesionales de la salud y me dicen que les gustaría conocer más sobre algunas patologías porque si supieran más podrían por ejemplo, sobre el X frágil no tenían ni idea, pero claro, cuando yo voy a una reunión y doy una charla y les explico sus características físicas como son, o el tema de la motricidad, que es lo que puede, o la hiperlaxitud, o niños que les afecta tanto la hiperlaxitud que les es complicado caminar dentro de lo que es el X frágil.
Entonces, lo que nos falta es eso, que desde la parte de arriba, desde la parte gubernamental, que se capaciten a profesionales. La última anécdota que tuve, así más fuerte, pero como digo siempre, pero a la vez me pareció muy linda, porque esto para mí es como una pasión, no es un trabajo. ¿Viste? Cuando alguien hace algo porque le nace y porque lo siente, bueno, desde la asociación somos personas que lo hacemos de corazón porque lo sentimos. Y un día estábamos en una población que se llama Ensenada, que está cerca de La Plata. No sé si ustedes conocen La Plata, pero bueno, el famoso Río de la Plata y tal, muy cerquita de Buenos Aires. Bueno, total que el Día de la Discapacidad, que es el 4 de diciembre, estábamos ahí en el stand de la asociación. Yo hice unos flyers, después también hice unos dípticos y algún tríptico para poder donar. Y se me acercó un futuro médico, que aún no tenía especialización, pero un futuro médico y una futura enfermera. Y me preguntaron qué era el síndrome X frágil. Y la verdad es que, sinceramente, en un momento como que mi cerebro se chispoteó, porque no podía entender que los catedráticos que se dedican a hacer los libros para esos médicos, que no hubiesen incluido la palabra X frágil, ya que la primera causa de diversidad intelectual hereditaria mundial. O sea, no es que sea algo chiquitito, es la primera causa. Una parte, le expliqué y tal, me fui a casa pensando, y yo la verdad que soy bastante analítico en estas cosas. Primero como que me chocó, me lo agarré como un poquito mal, pero después me lo agarré bien, porque digo, wow, hace falta mucho trabajo que hacer, ¿me comprendes? Hay mucho por poder hacer. Al igual que en el norte de Argentina, porque yo le digo esto de donde estoy viviendo yo, pero seguramente que también está pasando en muchos países, no solo en Argentina. Bueno, en el norte de Argentina, muchos profesionales de la salud, entre ellos médicos, diagnostican a todos con TEA, trastorno del espectro autista, y se terminó. ¿Por qué? Porque no tienen centros cercanos donde les puedan dar un diagnóstico, que total ustedes ya saben que es un análisis de sangre y desde ahí ya se hace el estudio y en unos 2 meses aproximadamente tienen un estudio claro y sincero de que si su hijo tiene X frágil o no. Porque TEA es muy generalizado, trastorno del espectro autista. Sabemos que el 1% de la población mundial tiene trastorno del espectro, que es autista. O, por ejemplo, que aquí en Argentina nacen 100 personas y una es autista. O en Estados Unidos nacen 100 y de esos 100, 56 nacen con un pequeño grado de trastorno del espectro autista. O sea, esto es más grande de lo que nos pensamos. Lo que pasa que, bueno, hasta hace poco estaba muy escondido. Y hoy estamos aquí, estas 5 personas, acompañándonos y compartiendo estas experiencias. Así que, bueno, se lo comento más que nada para que vean ustedes que hasta los profesionales de la salud desconocen de la patología. Entonces, el civil, el de a pie, el albañil, el arquitecto, es imposible que pueda conocer qué es el síndrome X frágil. Gracias a muchas asociaciones, como en España, que veo que de las 54 provincias, las 54 que tienen una asociación, y eso es hermosísimo. Así que ojalá lo pudiésemos lograr en muchos más países. Sí, importante lo que habéis comentado. Y sí, quería felicitarle pues toda la labor, porque al final la visibilidad es un camino pues lento, pero da sus frutos. Me estoy acordando, y Julio creo que es de Galicia, me ha dicho antes, pues nosotros empezamos el año pasado a darle un simposio informativo a todos los médicos de Santiago, por el IP, por la lipodistrofia, con David Araujo, no sé si lo conoce Julio, que está muy enfocado en las lipodistrofias en Santiago. Todo eso es lo que has dicho, es empezar por formación a todo, no solo los padres, lógicamente, que ellos van a demandar esa información en las asociaciones y los grupos de autoayuda, pero sobre todo iniciativas de esas. Yo creo que es caminar y al final miras para atrás. Yo recuerdo cuando hace 13 años no había nada, no existía AELI, no existía de genes, no existía nada. O sea, yo hay cantidad de centros y de servicios y eso que es salir cada día y ver ahí todas esas personas de todo tipo de enfermedades, de patologías, de debilidades y ver que ahí descansa
su malestar, que se sienten acogidos, que encuentran un entorno, eso no está pagado y eso no existía hace 13 años, lo puedo decir. Entonces, yo cada día a Juan Carrero, el presidente de Genes, se lo digo, además amigo de él, y se lo digo, tú no sabes la que has liado, pollito, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Porque es verdad, empezó por su hija y a partir de su hija ha sido brutal lo que ha hecho. Entonces, te animo que sigas, que el otro día en el congreso este de Santiago estaba Portugal, estaba Argentina, estaba Colombia, estaba México y eso no existía. Entonces que hay que seguir y seguir y seguir y ir como vamos a los colegios muchas veces a explicarle a los profesores, a los médicos y a todos. Y hay que intentarlo hasta que esto sea, en el tema de equifragia y otras enfermedades raras, pues sea una visibilidad completa y luego sobre todo que se impliquen las autoridades famosas en el tema de investigación, fármacos y demás. Pero si no hay visibilidad no existe, lo que no vemos no existe, entonces hay que darle siempre esa visibilidad y no parar porque como tú me has dicho, me has recordado, yo procedo de un pueblo de 500 habitantes y los 3 deficientes estaban escondidos en la cuadra y nadie los enseñaba, o sea que hablo ya desde la perspectiva de los años 70. Entonces, por suerte hemos evolucionado y por suerte, pues esto es una bola que no va a parar y lo veremos seguro. Una de las cosas que también es muy importante al final lo que habéis comentado, ¿no? Es muy importante la atención primaria, pero para la atención primaria primero hay que detectarlo, ¿no? Si estamos comentando que la atención primaria o los años más importantes son de 0 a 2, de 0 a 3 años, y entre que el bebé nace, se desarrolla un poquito, a los 6, 7, 8 meses te puedes dar cuenta de que hay algo que no va normal, por lo que comentaba David, mi hijo no gatea, mi hijo no tal. Es difícil, ¿no? También cuando vas a un médico y te mandan un diagnóstico y no son capaces de darte una respuesta o darte una respuesta clara de lo que tiene su hijo o su hija en un tiempo, pues eso, lo más rápido posible, ¿no? Porque al final el tema de las pruebas genéticas todos conocemos que suelen tardar, ¿no? Que suele ser algo tedioso y suele ser algo que no es, que es algo tedioso, vaya, que en este aspecto habría que mejorar mucho, ¿no? También, no solamente por el síndrome X frágil, sino por todas las demás enfermedades genéticas, que hay una labor inmensa, ¿no? Pero bueno, lo importante es el camino. Sí que quería comentar también, porque al final hay muchos participantes, que si queréis hacer una pregunta, si alguien tiene algo que comentar y tal, aprovechar también en este momento para hacer preguntas, porque ahora sí que es cierto que quedan 15 minutos. No vamos a alargar más la sesión por no ser tampoco muy... Al final llevamos 2 horas de reunión, por no alargarla más. Entonces, si alguien también quiere comentar algo, dejar alguna pregunta, es el momento. Si tenéis alguna duda, sobre todo los participantes, o hay que ver que hay que indicar algo más, pues es el momento. Escribir por el chat o desactiváis el micrófono y comentáis alguna cosita. Hay preguntas. Sí, hola Ana, has levantado la mano. No se escucha. Ana, Tiene el micrófono desactivado. Sí. Desmute, Ana, así podremos. Tiene el micrófono cerrado. Y si no puedes desactivarlo, escríbelo por el chat. Bueno, pues pasamos a ti, Carolina, si quieres. Si eso, Ana, pues escríbelo por el chat, ¿vale? Y te leemos nosotros. Bárbaro, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy portadora del síndrome. Tengo un hijo con X frágil de 9 años y yo me enteré, digamos, de que portaba, de que yo era la portadora, luego de su diagnóstico. Lo que nunca pude saber, porque no tengo ningún familiar, ni por parte de mi papá, ni de mi mamá, digamos, yo tengo 2 hermanos varones que tienen hijos y nunca pude saber por qué yo era portadora del síndrome, de dónde venía esa ascendencia, ¿no? Genética.
Yo creo que es para mí, ¿no? Yo también lo creo. Mira, Carolina, te voy a dar mi mail para contestar, porque no va a dar tiempo. Claro, te lo voy a dar por el chat, porque y después también lo puede ver más gente, por si quieren, porque es compleja la pregunta. Claro, es que esto es una consulta de asesoramiento genético. Es para explicarte todo el tema. Básicamente, claro, tú no sabes si tú tienes la premutación o la mutación completa. No sabes si el número de copia. Primero habría que saber el número de repeticiones que tú tienes. Porque tú puedes tener la premutación, o sea, que va hasta de 55 a 200 repeticiones de ese fragmentito y haber transmitido una vez a tus hijos la mutación. O puedes tú ser portadora de la mutación. Y como eres mujer, no tienes ninguna sintomatología. Porque las mujeres están protegidas porque tenéis doble cromosoma, ¿no? X. Entonces, eso es lo primero que tenías que saber. ¿De dónde viene? Esto es también complejo. ¿Por qué? Porque esto puede venir de tu familia, de cualquier persona, y no expresarse. De hecho, en ti, tú no lo has... bueno, no sabemos si tienes la premutación o la mutación, pero no tienes ningún síntoma clínico. Entonces, esto puede haber venido por rama paterna, por rama paterna. Claro, es que hay que saber. Primero habría que saber tú qué portador eres. Pero puede venir, en este caso, si tienes información por rama paterna o por rama materna. Porque aquí se produce una cosa que se llama anticipación, es lo que te dije antes. Puede estar en un modo inactivo, por decirlo así, y al pasar a tus hijos activarse. Y tú ha pasado lo mismo. O sea, tú vienes venir de tu familia, a lo mejor de 10 generaciones para atrás, y estar siempre en modo inactivo y de repente pasar a activo. Porque va ganando, o sea, imagínate que en el origen pues había 45 repeticiones. Y en la siguiente generación, al transmitir, ha pasado a 60 repeticiones. Y en la siguiente ha pasado a 70. Y está siempre inactiva. Hasta que llega a la tuya y pasa de las 200. ¿Entiendes? ¿Entendiste un poco? O sea, es un tipo de mutación curiosa, desde el punto de vista genético, quiero decir, porque va creciendo con las distintas generaciones. Por eso te digo que es una consulta compleja, porque habría que profundizar un poco en qué tipo de mutación tienes tú, qué tipo de mutación tiene tu hijo, supongo, ¿no? Mi hijo tiene la de 200 y yo no. Tiene la full, lo que es Pero ¿cuál es la que tienes tú? ¿Cuál es la que tienen tus familiares? Bueno, y después aparte, sabiendo que tienes tú, o sea, a ti no te hicieron prueba genética, por ejemplo. Sí. Ah, vale. Bueno, pues entonces lo sabremos, porque según lo que tengas tú, eso te puede dar o sea, tiene repercusión en ti mismo, o sea, como asesoramiento genético, habría que ver más cosas. Pero bueno, ya te digo Sí, me hablaron de la menopausia precoz, me hablaron de los temblores, quizás a partir de los 50, migrañas, etcétera. Yo tengo 44, por el momento vengo bien, pero no sabía, teniendo una familia tan extensiva, tan grande, Bautista es hijo único, digamos, por una decisión propia yo no quise tener hijos porque, digamos, yo este estudio me lo hice en Genos, que quizás es, digamos, uno de los más conocidos acá en Argentina, y tenía digamos, una predisposición de tener un hijo nuevamente con X frágil arriba del 30% de posibilidad. Y acá no hay estudios genéticos previos, digamos, durante la gestación. Por el momento. X frágil no es de los que se miran de rutina, para nada. O sea, tendrías que pedirlo tú, y entonces dices, pero ¿por qué lo voy a pedir? Si tú estás perfectamente... Claro, es complejo, la situación es compleja. Únicamente ahora. Carolina, si hubieses tenido una nena, no hubieses tenido una nena con X frágil. Sí, ya lo sé. Pero también, digamos, es como que todo esto yo ya lo hablé con
con una genetista que tampoco pude en ese momento, cuando a mí me dan el diagnóstico, Julio, nunca pude como preguntar, o sea, fue un balde de agua fría. Entonces, porque esto era totalmente desconocido para mí, en su primer momento Bautista salió con diagnóstico de TEA. Luego había algo que a nosotros no nos cerraba con ese diagnóstico, y fue una neuróloga que me dijo, no, veo ciertas facciones en él, yo necesito hacerle determinadas pruebas. Y ahí vino todo lo que es genético. También me llamó la atención cuando la genetista dice, bueno, tu hijo tiene X frágil, la mutación completa, vos ahora vas a tener que hacerte el genético. ¿Por qué yo y no el papá? Entonces, ¿por qué yo y no el papá? Bueno, así fuimos aprendiendo de esto, pero a mí siempre me quedó la duda de dónde yo, de mi origen, ¿no? De mi origen. Y para poder evitar que... Y sobre todo, algo que me quedó como en la cabeza, me acuerdo, en esa demasiada información que recibí en el momento, que la genetista me dijo, vos tenés sobrinas mujeres, es necesario que se hagan el genético. Sí, es que lo normal sería hacer en los familiares directos para saber cómo es el tema. Y claro, yo por lo que entiendo es que tu resultado fue premutación, ¿no? Que en tu caso sea premutación. Sí. Ahí dijiste tú, Álvaro, puede que si tuvieras una hija, claro, ahí el riesgo es menor, pero también hay niñas que manifiestan. David, Álvaro es mi... David, perdón. Vale, David, digo, también hay niñas que tienen sintomatología. Julio, te preguntan por el chat, por ejemplo, si se suele realizar análisis genético en embriones como síndrome de Down. Ha preguntado Ana. Sí, se pueden hacer prenatales, pero claro, yo creo, esto depende de países, no es una prueba de rutina en el prenatal, ¿sabes? Así como, por ejemplo, se mira síndrome de Down o cromosomopatías grandes. Creo que X frágil no es de rutina, pero no lo sé seguro, pero sí se puede hacer prenatal. Pero claro, yo creo que hay que solicitarlo y entonces no es tan, no se puede dictar, pero bueno, sí que se hace prenatal y después, por ejemplo, en asesoramiento genético, en las mujeres portadoras de premutación y de mutación, pero en sintomatología clínica, pero que ya tienen mucho riesgo, o sea, las que tienen mutación completa ya se lo van a pasar a sus hijos. Bueno, no 100%, pero bueno, podía pasarle el otro cromosoma. Hay diferentes riesgos, pero bueno, incluso y las de premutación pues pueden pasar el cromosoma normal o el que tiene la premutación, incluso pues la premutación tiene un determinado riesgo de pasar a la mutación completa. O sea, es bastante complejo el panorama, y en este caso se puede ofrecer también fecundación in vitro y selección embrionaria. O sea, toda esta batería de pruebas genéticas y de alternativas genéticas y de asesoramiento para embarazo y todo esto y para la fecundación se puede hacer. Yo no sé después de determinados países si esto lo entra dentro del sistema público de salud, si no entra. Y yo en España sí. En España se puede ofrecer pues cada uno decide si quiere hacer estas pruebas, si no las quiere hacer y todo esto. Y se pueden hacer después también test prenatales y todo esto se puede hacer. Pero claro, normalmente el sistema público te lo hace si existe un riesgo. Lo otro a lo mejor tendrías que ir por una vía privada. Pero claro, y no sabes si existe este riesgo, porque a veces permanece oculta, toda la mutación permanece oculta por muchas generaciones. Una cosa es que Julio ha dejado su correo, lo digo porque quedan 3 minutos y la sesión va a finalizar. Daros las gracias a todos los que habéis participado. Comentaros que se va a poder subir, el webinar, lo subiremos para que si alguien quiere escucharlo.
Nosotros desde Loquicia también hemos dejado el correo. Si necesitáis cualquier consulta, intentaremos buscar la mejor respuesta. También ha dejado Julio. Al final, nuestra función y nuestro deseo era querer darle visibilidad y también pues, poder ayudaros. Entonces, no solo se acaba aquí, si por lo menos desde mi parte, desde la parte de Loquicia, si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues os he dejado el correo, se puede hacer la consulta y intentaremos siempre responder con la mejor respuesta, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, daros las gracias. Yo solo quiero decir que muchas gracias a vosotros, encantado de participar y que este es el camino, David. O sea, lo de hacer asociaciones, como bien dijo Manuel, o sea, yo es lo que estoy viendo y hacer asociaciones de pacientes para los propios pacientes y las familias, pero también para que se vea. Y bueno, y yo aquí que en Galicia contactamos con muchas asociaciones de pacientes por las enfermedades raras genéticas, es que es una maravilla porque sois muy proactivos y a nosotros además nos hace... bueno, a mí me encanta participar en estas cosas porque me hace, no sé, le da valor al trabajo y encima se ayuda a la gente. Y después con respecto a esto, cuando hablaba de atención temprana, que lo dijo Manuel también luego, o sea, yo siempre estoy pensando en la psicología. Es que es fundamental porque los medicamentos al final es para paliar unos síntomas clínicos. Pero esa atención temprana, si se pudieran coordinar la genética con la terapia temprana, o sea, hacer esas pruebas genéticas desde el minuto cero y ya empezar, eso sería genial. Pero bueno, se va a acabar el tiempo, ya no... Nada, un placer y cualquier duda, cualquier cosa, de verdad que por lo menos estamos en vuestra disposición y ya os digo, lo subiremos y nada, muchísimas gracias a todos por participar.